Hola, y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre las capas de ajustes, qué son, cómo se usan y cuáles son las más usadas en procesado de fotografía de paisaje a continuación. Vale, en este capítulo de nuestro curso de fotografía de paisaje con Photoshop vamos a hablar sobre las capas de ajuste. Y como hemos visto en otros capítulos sobre herramientas y modos de fusión, links que les dejo aquí en las tarjeticas, vamos a abordar brevemente el concepto de qué va en el tema de las capas de ajuste y entender cómo funcionan, para después abordar directamente las capas que vamos a usar en nuestro procesado, que vamos a soler usar, que en este caso van a ser 7. Dicho esto, pues entremos en materia. Primero, ¿para qué sirve una capa de ajuste? Y básicamente la capa de ajuste nos permite realizar cambios de color y de tono a la imagen sin cambiar los valores de píxel de la imagen original. Es decir, esto nos va a dar tres ventajas fundamentales, que es desarrollar un flujo de trabajo no destructivo, como ya lo hablamos en un video anterior. También vamos a poder hacer procesados selectivos, es decir, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una capa de ajuste, que en este caso es una de tono y saturación, podemos seleccionar el área donde directamente va a influenciar esa capa de ajuste. A eso se refiere el tema de los procesados selectivos. Y finalmente vamos a tener la capacidad de aplicar todos los ajustes que desarrollemos en otra imagen, es decir, podemos copiarlos y pegarlos, lo cual es una gran ventaja. Incluso ya cuando tengamos cierta expertise podemos llegar a automatizar ciertas acciones. Evidentemente, como lo hablamos en un video anterior respecto a las capas y a los modos de fusión, estas capas de ajuste también podemos ajustar el modo de fusión, como podemos observar en este ejemplo. Esta capa, que es de tono y saturación, pues está en modo de fusión de color. Si vamos a otra capa, y voy a abrir acá por ejemplo, para generar un efecto de contaminación lumínica, esto es otra capa de ajuste, es de rellenar color, pero está en modo de luz suave. Entonces podemos trabajar con eso también. Incluso podemos trabajar con la opacidad, que tanto queremos que afecte o no a una imagen. Entonces son bastante flexibles. Dicho todo este contexto, vamos a hablar de las 7 capas de ajuste que serán nuestras aliadas al momento de procesar nuestras fotografías. Y para esto voy a abrir esta imagen de ejemplo, la cual nos va a permitir ejemplificar el uso de las 7 capas. En primer lugar, y a modo de recordatorio, es muy recomendable trabajar con objetos inteligentes. Recordemos que el objeto inteligente funciona como un contenedor y nos va a permitir hacer ajustes sobre una imagen de manera contenida, y adicional a eso nos va a permitir volver a cambiar los ajustes. Por ejemplo, si yo doy doble clic acá en la foto, se me va a abrir Adobe Camera Raw, donde voy a poder hacer ajustes según como los desee. Por ejemplo, en este caso voy a quitarle un poquito de las luces altas y voy a subirle un poco la temperatura, y voy a guardar los ajustes sobre esta imagen base. Entonces recordemos, para que nuestro flujo de trabajo sea no destructivo, uno de los pilares que nos puede ayudar a eso es trabajar a partir de una imagen abierta como objeto inteligente, lo cual nos va a dar mayor flexibilidad, ¿vale? Entonces, la primera capa de ajuste de la cual les quiero hablar es la capa de curvas como tal. ¿Cómo podemos insertar una capa de ajuste de curvas o cualquier otra capa? Simplemente en el menú de las capas, aquí vamos a encontrar un icono que nos dice crear una nueva capa de relleno o de ajuste. Simplemente le damos clic y acá seleccionamos la capa que deseemos, que en este caso es una de curvas, que voy a ejemplificar este caso solo en esta oportunidad, ya que el proceso para insertar capas es lo mismo en cada uno de los casos. Voy a eliminar esto. Podemos eliminar una capa dando clic acá en la canequita y comenzar a hablar sobre la capa de curvas. Básicamente, ¿cómo funciona una capa de curvas?
su función principal es ajustar los puntos de gama tonal de una imagen. Inicialmente, la tonalidad de la imagen se representa como una línea. Voy a resetear esto un momento para que quede mejor el concepto. Se representa como una línea recta diagonal sobre el gráfico. Es decir, esto es la tonalidad de la imagen actual, la que está tomando como referencia. Ahora, al ajustar la imagen, la zona superior derecha, o sea, todo esto equivale a las luces y la parte izquierda inferior equivale a las sombras, y evidentemente lo que está en el medio pues equivale a los tonos medios. Con base en esto, el eje horizontal, o sea, esta parte nos va a representar lo que son los valores de entrada, es decir, los valores originales con los cuales estamos trabajando. Y el eje vertical, que es donde vamos a hacer los ajustes, nos representa los valores de salida, es decir, lo que vamos a obtener y el efecto que vamos a generar. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo añado un punto, podemos ver que ya hay unos valores de entrada y de salida. Pero por ejemplo, en este caso que estoy sobre RGB, si bajo un poquito, estoy haciendo que la imagen se oscurezca. ¿Por qué? Porque estoy reduciendo sus valores de salida, como podemos observar. ¿Vale? Entonces esto es una gran ventaja porque nos permite generar efectos de contraste y trabajar de una manera más gráfica y precisa, porque de hecho podemos ajustar estos puntos con la imagen o incluso poniéndolos numéricamente. Por ejemplo, voy a bajar acá en un 115 y podemos hacer esos ajustes. Entonces es muy potente y lo usamos usualmente es para hacer ajustes en la tonalidad. ¿Vale? Ahora, también las secciones más elevadas de la curva que estamos viendo acá nos representan las áreas de mayor contraste, mientras que las más planas representan las áreas de menor contraste. Es decir, tengamos en cuenta siempre el histograma que estamos viendo. Estas son las áreas con mayor y con menor contraste. Con base en eso es que nosotros podemos comenzar a generar, por ejemplo, curvas CS. Sin embargo, para este caso, pues simplemente lo que necesito y el efecto que quiero causar, porque recordemos, nosotros somos los que administramos la herramienta, no la herramienta nos administra, y no hay como precios establecidos, simplemente hacemos lo que nosotros deseamos hacer. En este caso, sobre el RGB, lo que quiero hacer es oscurecer un poco, reduciendo un poco la curva para comenzar a centralizar la atención a mi objeto, es decir, al copetón. Pero adicional a eso, aparte de trabajar sobre el canal RGB, también podemos realizar ajustes individuales sobre los canales rojo, verde y azul. Es decir, nosotros podemos hacer ajustes que deseemos. Y aquí hay un tip que tenemos que tener en cuenta, y es que cuando movemos la curva de un canal específico hay que tener en cuenta los colores base y su complementario. Por ejemplo, si yo abro el canal azul y en este caso doy clic en el medio y sin soltar el clic arrastro hacia arriba, lo que estamos haciendo es agregar más azul. Si por el contrario lo arrastro hacia abajo, lo que estamos haciendo es agregar más amarillo, es decir, el complementario. Voy a resetear esto, lo dejo por defecto y me devuelvo otra vez a RGB. Entonces, es importante recordar que la gama RGB y sus complementarios, ya que esto nos va a permitir hacer ajustes finos de color y de tono de una imagen. Evidentemente esto lo voy a tratar con más detalle en próximos capítulos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: el complementario del rojo es el cian, el complementario del amarillo es el azul y el complementario del verde es el magenta. Ahora bien, para este ejemplo lo que voy a hacer es, como les había dicho, ajustar la luminosidad. Voy a volver a bajarlo acá y voy a reducir un poco la luz. Como podemos ver, ya hay un cambio. Sin embargo, quiero que ese cambio nos dirija la mirada a nuestro objeto de interés, que es el copetón, como ya lo había mencionado. Para esto, ¿qué podemos hacer? Apoyarnos en el uso de máscaras de capa. En este caso tenemos esta máscara de capa que es simplemente un punto negro. Pero el punto negro, ¿qué nos está haciendo?
no se está focalizando y quiero que miren el cambio. Si tenemos máscara sin ningún retoque y con la máscara, como podemos observar, nos está generando el efecto de oscurecer alrededor del copetón, pero manteniendo la luminosidad que este tiene. De esta forma ganamos y centralizamos la atención. Entonces, para tener en cuenta el concepto de la máscara de capa, esta nos permite hacer de una manera fina y focalizada los efectos que estemos generando con nuestras capas de ajuste. La siguiente capa que se suele usar bastante en procesado de fotografía de paisajes son las de color de relleno, y básicamente lo que nos permite es rellenar con color de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, en este caso decidí tomar un color azul, y este color azul ajusté la saturación y el brillo para que me afectara toda la imagen. En este caso ya estamos afectando todo eso, pero lo que yo quiero hacer es que ese azul solo le dé un toque a las sombras, para lo cual pues lo que hice fue generar una máscara, como podemos observar acá, sobre las sombras, y con esto ya tener un toque mucho más focalizado y que me está afectando solo las sombras, no se me está metiendo en las luces. Por ejemplo, si le quito la máscara, pues acá está afectando incluso las luces. En cambio, si la deshabilito, ya las estamos protegiendo y simplemente está llegando a las sombras. Esto es lo que se llama una máscara de luminosidad. Son súper potentes y es un tema que da para otro video, por lo cual solo hay que decir que gracias a este tipo de capas podemos controlar de forma precisa el efecto de nuestro ajuste. La tercera capa de ajuste que usamos muy frecuentemente es la de niveles, que nos sirve para corregir la gama tonal y el equilibrio de color de una imagen, ajustando los niveles de intensidad de las sombras, los tonos medios y las luces de la imagen. El histograma de niveles sirve como guía visual para ajustar la tonalidad. Como podemos observar, aquí tenemos un histograma, el cual pues si movemos los deslizadores podemos ir realizando los ajustes en función de lo que deseemos. Voy a resetearlo un momento acá. Y también nos sirve para comprimir el histograma. De esta forma nosotros vamos a ganar más contraste o expandir las sombras, que es el efecto que quiero hacer acá. Entonces en este caso, para expandir las sombras, lo que voy a hacer es en los niveles de salida, en la entrada voy a dejar un 8, y como pueden ver ya hay un cambio. Entonces con esto estamos ganando un toque suave a la imagen, y evidentemente este efecto lo quiero aplicar sobre una zona específica. Entonces para esto le creé una capita que nos permite tener una afectación directa solo sobre las sombras. De esta forma ese efecto se aplica de una manera más suave y comenzamos a ganar más textura en la imagen. La cuarta capa que más se suele usar es la de brillo contraste, como podemos observar aquí, y esta nos permite realizar ajustes sencillos en la gama tonal de una imagen. Por ejemplo, si se mueve el regulador de brillo a la derecha, aumentamos los valores tonales y se expanden las luces de la imagen, mientras que si se mueve a la izquierda, disminuyen los valores y se expanden las sombras. Lo voy a dejar un momento en 0. Ahora, el tema del contraste, 3/4 de lo mismo. Si lo movemos a la derecha, aumenta la gama general de los valores tonales, por eso hacemos contraste, y si lo movemos a la izquierda, disminuye la gama general de los valores tonales generales. En este caso, para esta imagen, lo que quiero realizar es simplemente subir un poco más el brillo de la imagen, darle un toque de contraste, dejémoslo por ahí en un 5, y para que sea más fino, 3/4 de lo mismo, lo paso a través de una capa de ajuste, y aquí ya estamos ganando esa atmósfera. Solo con estas 4 capas ya hemos comenzado a darle un poco más de calidad y como de profundidad. Son sencillos estos ajustes, pero muy potentes, y como les había dicho en otro video, el conjunto de muchos ajustes pequeños nos van a dar grandes cambios. Ahora bien, hablemos de la quinta capa de ajuste, que es la de tono saturación. La capa de tono saturación nos permite ajustar el tono, la saturación y la luminosidad de una gama de colores concreta de una imagen, o ajustar todos los colores al deslizar en el deslizador maestro.
como podemos observar acá. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. Tenemos un deslizador maestro y tenemos por cada uno de los canales los ajustes de tono, saturación y luminosidad, en los cuales podemos ajustar de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, en este caso la uso para desaturar el azul del tronco. Entonces, si por ejemplo nos vamos acá al azul, vamos a ver que está totalmente desaturado el tronco, pero evidentemente para afectar solo una zona de la imagen, lo que hago es pasarlo a través de una máscara de capa, la cual me va a dar un control. Notemos acá el cambio. Si se dan cuenta que al haber desaturado, tenía desaturada la flor azul de esta esquina, pero al usar la máscara de capa simplemente le quito la saturación del tronco y respeto esta flor azul del primer plano, pues evidentemente sirve para eso. Dicho esto, la sexta capa que más se suele usar es la capa de balance de color, y esta nos sirve para corregir las imperfecciones de color de la imagen, como quitar dominantes o generar efectos para potenciar amaneceres y atardeceres al trabajar los canales RGB en las luces, medios tonos y las sombras. Por ejemplo, en este caso lo estoy usando para agregar naranja a la imagen de forma sutil y dar más calidez. ¿Cómo lo estoy haciendo? Simplemente le estoy agregando un poquito de amarillo y un poquito de rojo en las luces altas, y con eso ya comenzamos a obtener naranja. A modo de tip, debido a la síntesis aditiva del color con la que trabajamos, podemos lograr estas mezclas, siendo este caso al combinarlo, como ya les dije, amarillo con rojo para generar naranja. Pero bueno, eso da tema para otro video. Y finalmente llegamos a la capa que suelo usar para rematar los revelados, y no es otra que la capa de color selectiva o corrección selectiva, que nos permite modificar y ajustar el tono y el color de la imagen de forma precisa. Y es que cuando digo de forma precisa, significa que podemos trabajar la síntesis aditiva en todos los canales de color, como podemos observar acá, pero también en las luces, en los tonos medios y en las sombras, agregando o quitando los colores que necesitemos. Antes de explicar este ejemplo, hay algo fundamental que entender, y es que en cada uno de los canales vamos a ver de arriba hacia abajo que está el cian, el magenta, el amarillo y los negros. ¿Recuerdan cuando les hablé de los complementarios? Bueno, aquí es lo mismo y funciona así. Si estamos en el deslizador del cian y lo movemos a la izquierda, vamos a agregar rojo, y si lo movemos a la derecha, vamos a agregar cian. Si estamos en el deslizador del magenta y lo movemos a la izquierda, vamos a agregar verde, y si lo movemos a la derecha, vamos a agregar magenta. Si estamos en el deslizador del amarillo y lo movemos a la izquierda, vamos a agregar azul, y si lo movemos a la derecha, vamos a agregar amarillo. Y si estamos en el negro y lo movemos a la izquierda, vamos a agregar más luz, y si lo movemos a la derecha, vamos a oscurecer. Suena un poco enredado, pero con práctica se va cogiendo ritmo. Simplemente tenemos que recordar que estamos trabajando con los colores RGB y sus complementarios por cada uno de los canales, y para las luces, tonos medios y sombras, de ahí que sea tan potente este ajuste. Por ejemplo, para esta imagen, ¿cómo usé esta capa de ajuste? Simplemente en los rojos, para darle un toque más otoñal, agregué un toque de rojo y quité un poco de luz, como podemos observar. En el amarillo agregué un poco más de amarillo para potenciar la calidez. En el verde lo potencié al agregar un poco de cian y amarillo. En el azul lo potencié al agregarle con un poquito de magenta, y en el magenta quité un poco la dominante de ese color al restar magenta y amarillo y quitar un poco de luz. Y con las luces simplemente quité un poco de luz para darle mayor profundidad y ya está. Si observamos entonces nuestro antes y después, podemos ver un cambio más que evidente. Ya para ir terminando, es importante mencionar que podemos usar tantas capas como necesitemos para lograr y generar los efectos que deseemos. Simplemente debemos entender los conceptos y aplicarlos. Y bueno, con esto terminamos este capítulo y nos vemos en el próximo. ¡Muchos éxitos!